Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, y seguimos con más iLíderes Podcast, trayéndole compartiendo con ustedes a los protagonistas que hicieron posible que hoy estemos hablando de 25 años de Digital Commerce en Iberoamérica. Eva, sabes que la verdad te tengo mucho aprecio, nos conocemos hace un montón de tiempo. Primero, antes de empezar, ¿te imaginabas que íbamos a estar hablando de 25 años? Los 25 años parece una vida completa. No es tanto. Lo que me doy cuenta es que siempre llega en algún momento y qué bueno que llegue, ¿no? Porque 25 años es un montón. El paso del tiempo es algo que nos sucede a todos. Y nosotros estamos iguales, somos igualitos. Iguales. ¿Te acordás de la propaganda esa que dice, estás igual? Por eso digo. Bueno, ¿y cómo empezó la Eva Digital? En el caso mío, Eva Digital, después la Piloto Digital, porque tengo un homenaje que te lo voy a hacer, que ya lo estás viendo, pero vamos a hacerlo oficialmente. Pero la Eva Digital, ¿cuál fue tu primer contacto con algo que fuera digital? En el caso mío fue un Spectrum 32K. De un amigo en la primaria, y yo empecé a programar, a jugar, Sí. No, es para conocer, empezar a romper el hielo, el icebreaker. Mirá, me hiciste, porque iba a decir otra cosa, pero me estás retrotrayendo al secundario, que programábamos en, ¿cómo se llamaba? Atari, en Code, pero en las Atari, ¿te acordás? Sí, ahora, bueno, pará, tenías Basic, tenías COBOL. En Basic, y que era una materia como rarísima. Colegio y línea de tiempo. Colegio. Este era el Instituto Villa Ballester, colegio alemán. Sí. ¿Y línea de tiempo a qué te referís? ¿Año? ¿En qué año? Y fue... porque esto es parte de los 25 años, ¿no? 85. 85, bueno. ¿Y cómo llegó, cuál fue tu escudería karting? ¿Dónde empezaste digital? ¿Cuál fue tu primera, si ya fue una escudería de Fórmula 1 o fue una escudería karting? Porque yo empecé, si querés, la mía fue una escudería, no te diría que Fórmula 1 digital, porque era Cargill, en una multinacional americana, pero tuve mi primer contacto así de meterme en lo digital con Cargill, ¿no? Intentando hacer un proyecto marketplace entre Arriva y Cargill en Tampa. Eso, línea de tiempo, fue 98. Es súper interesante lo que me preguntás, porque en realidad yo siempre me defino como alguien que viene del negocio, o sea, tengo un bias hacia el general management desde muy, muy chica. Te diría que la primera, o sea, voy a hacer esta combinación. Sí. Yo trabajaba en McKinsey, oficina de Chicago, me acababa de recibir, estudié ahí linda en escuela, Northwestern. McKinsey, ¿no? Bueno, sí, linda escuela. No, la verdad que tremendo. Porque para digital muchos empezaron en McKinsey, o sea, o salías con un MBA en Harvard, Stanford y fundabas tu empresa, o venías de alguna de las Big Five y te metías, ¿no? Bueno, Booz Allen era la otra, McKinsey y Booz Allen eran como si fueran los sí o sí semilleros. Bueno, yo trabajé en McKinsey antes de ir al MBA, fui a hacer el MBA en Northwestern o Kellogg Grad School. Linda escuela, para marketing siempre tremenda. Y ahí tuve un profesor que se llama Mohan Soni, es un tipo genial, pero en esa época hoy parece normal, era de avanzada. La materia con él hacía cotransmisión en la línea India. De tiempo. Y esto, yo, año 1998. 98, o sea, el boom, cuando empezó el boom de la .com allá. Exacto, te iba a decir, yo me estaba por recibir, yo me recibí del MBA en el 2000, a mediados del 2000, y era un boom total. Pensá que era la época donde se fundó Google, por decir una, se fundó Mercado Libre y nomás, 99, 2000, todos mis compañeros estaban Vitex se fundó en el 99, 2000 Vitex también. 99. Despegar fue un poquito después. Yo estaba en el MBA en esa época, donde por ahí muchos de los que hoy están en lugares increíbles también estaban. Entonces nuestros casos eran alrededor de eso. O sea, eso fue. Y después, bueno, saliendo de eso, entró... Tengan en cuenta que en el 95 empieza Amazon. O sea, estamos hablando de esa época y Amazon era como... ¿Querés saber cuál es esto es como border, lo que voy a decir, mi email de toda la vida? No. Adivina.
Yo tengo un Yahoo. Bueno, tengo un Yahoo de esa época. Bueno, mi mujer tiene todavía el yahoo.com.ar, ¿no? Pero Eso te marca. claro, es el histórico. Como, es una nostalgia. Así, sí. Yo tengo el Minifone todavía, mi líneas de Minifone. Bueno, ahí te cuento si querés una de esas. Pero bueno, entro a trabajar en McKinsey y me especializo en la industria de telecomunicaciones. Trabajé con un cliente, trabajé con Motorola, que tenía los headquarters en Chicago. Y ahí hablemos, en ese momento Motorola, en esa época Motorola, Nokia y BlackBerry llegaron a ser, antes de la salida del iPhone y de todo lo que fueron los smartphones, llegaron a ser el 70% del mercado, ¿no? Llegaron a ser el líderes. 70% del mercado, tenían, al que se acuerda, los telefonitos, los StarTacs, negros que se cerraban. Al día de hoy sigue siendo un... Y era el boom de BlackBerry. Bueno, yo trabajé con ellos en muchas cosas de crecimiento y demás, pero eso fue lo digital. Y ahí te cuento dos. El primer mail corporativo de la compañía McKinsey se leyó en mi celular. Wow. Porque te lo juro en serio, porque estábamos queriendo probar que era un producto muy bueno para las telcos y bueno, no había los firewalls que hay ahora ni nada, y logré instalarlo en mi celular. Hoy es algo como así, re normal, no existe. Pero ponele... ¿Te acordás el celular que era? Eso era, porque trabajaba con Motorola, era en un Motorola, pero de los alargaditos. Alguna de esa colección. Bueno, entonces, vos sabés que vengo paseando con mis cascos, este es el original de Ayrton Senna del 94, ya tuvo un choque en la vuelta 5, que es el que, no es el que usó, pero es el original que en la famosa carrera de Interlagos de Ayrton, lo regaló Bianca Senna. Y ¿sabés qué es? Es un homenaje que le estamos haciendo a todas nuestras Ayrton Senna del Digital Commerce en estos 25 años, porque llegamos a hablar de un ecosistema como el que tenemos hoy, pero hubo todo un camino recorrido y personas que hicieron ese camino, y que vos sos una de esas que ha hecho todo ese recorrido y que nos permitió construir ese ecosistema que hoy impacta todas las industrias. Pero estos génesis de un futuro digital, que es un homenaje que le estamos haciendo a todos nuestros Ayrton Senna y explicando cómo llegamos a estos 25 años y a donde estamos hoy, que no fue una generación espontánea, sino fue una construcción, un desarrollo, una evolución, tuvieron distintos momentum. Vos tenés que elegirme 3 momentum que fueron para vos bisagra. Te saco la pandemia. No sé si estás de acuerdo que la pandemia fue algo que vino de afuera y que nos impactó, y que gracias a Dios estábamos nosotros como ecosistema para poder enfrentar y ayudar tanto al consumidor como a la demanda como a la oferta. Pero dejando la pandemia de lado, ¿cuáles son los 3 momentos que vos dijiste, mira, esto fue, mirando hacia atrás, lo que cambió la industria o lo que nos transformó en industria y nos potenció en todo sentido? Puede ser desde mobile, puede ser de las olas, ¿viste? La ola de los buscadores, la ola de las redes sociales, la ola de retail media. ¿Qué nombrarías? Porque son estos 25 libros, acá los tenés detallados, pero que ustedes en primera persona los están contando y yo después con mi equipo desarrollamos estos 25 momentos. Mira, me vas a hacer pensar. Ahora pero esto te tenés que sacarlo así espontáneo. Está perfecto. Yo creo que hubo un primer momento que fue en realidad el de la creación de Internet, o sea, te voy a decir, la creación de Internet más masiva, que coincidió, esto ya te hablo de los 2000. Pero lo pones como el boom de la masividad de Internet, o el boom de las .com. Lo pongo como el boom de las .com y la incorporación de todos los sistemas de Big Data, que son enablers absolutos de lo que está pasando. Bueno, yo te pongo un ejemplo. Para mí, el tema de todo lo que estamos hablando hoy de Big Data, inteligencia artificial, tuvo un inicio, que los pongo a Google como uno de los que disparó ese inicio, que fue la masividad o la democratización de Google Analytics. Porque a partir de que Google Analytics se volvió en un estándar, empezamos a medir. Porque te acuerdas que antes no tenías Omniture, tenías otras herramientas, pero que no eran inaccesibles para muchos. Pero Google se transformó en un estándar cuando sacó el Google Analytics. Eso fue el disparador de empezar a ser data driven para mí, cuando hablamos de datos. Porque la gente no porque era muy teórico, el dato antes, sin esas herramientas, era como una teoría de los datos, que por ahí... No, yo me acuerdo que podías leer el log, pero leer el log tenía que ser un binario booleano, y no era muy hoy le podés amigable. Dar un prompt
No, Le pero podés por dar un eso- plan a alguno y te sale Bueno, derecho. pero eso no, es como todo el tema de cuando uno habla de Big Data y habla de inteligencia artificial y habla de todo lo que estamos hablando, no tuvo un inicio que empezó ahora, viene gestándose hace un montón de tiempo. Bueno, en el caso de eso, esa masividad que vos estás diciendo de acceso, lo ves como el boom de la .com, Internet que se masificó con los portales, los Yahoo, los Google, que empezaron a Para mí ese es ofrecer, el momento uno. Ok. Para mí ese es el momento uno. que democratizó como hoy tenés con inteligencia artificial, se democratizó y todos estamos usándolo. Todos estamos usándolo y para mí vino a suplantar las necesidades humanas básicas que hoy se resuelven a través de esto, que para mí es un canal de distribución Sí. tremendo. Es como creó yo le llamo los buscadores, ¿no? Que creó el concepto googlear, o sea, Bueno. el verbo googlear, antes verbo no existía. Pero hay varias cosas, porque es el verbo googlear, pero para la industria y el ecosistema, el email, o sea, el cartero fue reemplazado por el email. Sí. Eh, El acceso al contenido, el crear contenido, a partir de... Todo se basa en Internet, ¿viste? Que por eso te digo, por no eso es- para mí el momento donde Internet pasó a ser masiva es el primer puntapié súper grande, porque ahí es donde muchos más entran en el sistema y permite conectar mucho más. ¿El segundo cuál? Para mí el segundo real es la masividad de la telefonía móvil. ¿Por qué? Porque Pero lo pones como yo siempre digo, línea de tiempo. Yo le pongo, cuando hablamos de línea de tiempo, no sé si estás de acuerdo, para mí fue 2007 cuando sale el iPhone 4, ¿no? Que transforma un teléfono en inteligente porque se conecta a Internet, porque antes estaba conectado a Internet, vos pero recibías... por medios digitales, correcto. No, y Sí. crea un ecosistema que vos tenés abierto y cerrado, Android y iOS, vos te empezás a tener un hardware que soporta una plataforma que te permite construir sobre la plataforma, porque sin eso ni WhatsApp, ni Instagram, ni Sin eso TikTok, nada hubiera funcionado. funcionado. Es lo mismo que las telcos, si querés, en su momento. Dieron internet y sobre eso se construyó un Google, se construyó un Mercado Libre, se construyeron También otros cambió jugadores. todo el sistema de juego de las telcos porque pasaron a operar muy distinto. O sea, cambió el mundo en cómo la miramos, cadena de valor. La ¿no? cadena de valor. Pero te diría móvil. ¿Por qué móvil? Por lo que vos decís, sumado a que el acceso a móvil en el mundo, porque estamos hablando de un lugar en particular, empezó a ser mucho más democrático. Vos pensás que mucha gente, incluso en la pandemia, no tenía para estudiar por computadora, pero el teléfono celular mucho más accesible. Entonces, me parece que son las dos cosas, accesibilidad desde el punto de vista del usuario y posibilidad de que ese aparatito haga muchísimas más cosas. Y las dimensiones, ¿no? Como la ubicuidad, ¿no? La ubicuidad. Antes tenías que ir, para poder acceder a internet tenías que tener un desktop y eso lo hacías de un cibercafé. Ahora los ciber, o si no la facultad, o si no el trabajo, o si no tu casa, si tenías la posibilidad de tener una conexión. Entonces empezó a haber una ubicuidad, y si llegabas. Porque aparte... No, y eso también, que empezó a llegar, ¿te acordás que el tema de tener fibra óptica, tener cable modem, tener ADSL, era un tema de infraestructura que había que desarrollarla, pero en cambio con hoy lo que está pasando con Starlink, si querés, que empieza a dar una masificación mucho más grande del acceso al ancho de banda que te permite la capacidad de procesamiento, almacenamiento y todo lo demás. ¿Cuál es el tercero? Y para mí el tercero es el último, que es de la adopción masiva de inteligencia artificial generativa. Okay. Porque eso cambia y está ligado con temas de hardware también, porque si vos te fijas, el límite hoy es la energía y la capacidad de procesamiento. Y la conectividad, te diré, ¿no? O sea, la conectividad está relacionada con energía, tenés que tener energía para poder tener conectar, pero y tener capacidad de procesamiento. Computer, no llegás al próximo nivel, entonces, y el almacenamiento, o sea, el ecosistema sigue incorporando más y más elementos y sigue complementándose. Yo creo que esto es un cambio enorme, porque nos estamos preguntando cómo hacer las mismas cosas que hacíamos, o sea, yo hice estrategias de toda mi vida en diferentes compañías, tuve posibilidades de ese tipo y hoy estamos hoy los estudiantes de Harvard, de los MBAs, resuelven los problemas estratégicos usando tecnologías como Notebook LM o similares. Sí. O sea, hoy pruébenla, si no la probaron realmente le va a volar la cabeza. Yo este fin de semana, este sábado, voy a crear, tengo un podcast, o sea, tengo la columna que escribo todos los sábados, que no sé si alguna vez la leíste,
que fue por lo cual terminé origen. escribiendo el libro. Dije, si tengo la disciplina de escribir 80 semanas, 80 sábados, y alguien me lee, escribo el libro. Y ahora voy más de 180, pero ¿sabes lo que voy a hacer como avance dentro de mis columnas? Tengo mi inteligencia artificial que las profundiza, tengo a su vez el podcast que lo hago con inteligencia artificial, pero ahora voy a pedirle a Notebook LM que me haga sobre mi podcast, arme un podcast. Claro. Sobre el contenido, arme Bueno, un podcast, a ver qué hace, ¿no? Imagínate entonces el efecto multiplicador de generación de esto. Y ese es uno, pero hoy las búsquedas, que hoy casi más y más son sobre inteligencia artificial y con generación, el cómo podés preguntar, cómo podés contextualizar, o sea, tiene implicancias tecnológicas que tienen implicancias en cómo nosotros nos relacionamos con la tecnología de vuelta y de una manera muy profunda. Entonces, para mí esos son los tres, y para mí el momento, sí, bueno, hubo un boom. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado, marzo? El tema generativo viene desde... Yo creo que fue cuando se masificó el acceso, se democratizó, y vos empezaste a tener a los distintos jugadores que fueron incorporando o dándole acceso. Empezó OpenAI y empezó todo. Los Large Language Models, que son sobre lo que todo está basado, vienen desde 2007, o sea, vienen del número tuyo anterior. Es como que hay un gap de tiempo entre la posibilidad de cine, digamos, por decirlo, de laboratorio, y el acceso. Entonces, para cada ítem tenés como dos momentos, ¿no? No, pero lo importante es cuando se masifica, que creo que ese es que todos nos empezamos a apropiar, empoderar con todo eso. Pero para cerrar un tema que yo lo vengo debatiendo y quiero ver tu opinión. Yo siempre digo que, y es algo que estoy presentando, terminé un programa en Harvard, y una de las cosas que tengo que presentar es un trabajo integrador final, y lo voy a hacer sobre inteligencia artificial aumentada, o sea, inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial generativa aumentada, donde mi teoría es que la parte aumentada, que es como este ejemplo y este trabajo de campo que estoy haciendo de todas las entrevistas, tiene que ver con mi trabajo final, es demostrar que sin esta indexación, sin los datos estructurados de nosotros, los protagonistas que empiezan a digitalizarlo, dejarlos en algún repositorio, esto que estamos hablando, la inteligencia artificial va a tener una visión, y con los datos estructurados y los protagonistas tienen otra visión. Y que la parte aumentada somos nosotros, que empezamos a darle el valor agregado que le damos a lo que la inteligencia artificial nos devuelve, ¿no? Correcto, estamos entrenando a los sistemas con la inteligencia humana, los años de experiencia, las cosas que no fueron bien, las que no tan bien y demás, a algo que nos tiene que dar mejores respuestas. Ojalá tenga un impacto en mejorar sí, enriquecer lo que también podemos hacer nosotros, ¿no? Yo estoy convencido que lo enriquece. De la misma manera que hablamos de ser mobile first, ¿te acordás de antes que tenía que ser full responsive, PWA, empezamos con todas esas cosas? Hoy tenemos que ser AI first, y lo tenemos que incorporar como una extensión nuestra. De la misma manera que ahora no lo tengo, estamos grabando con mi smartphone. De la misma manera que se transformó el mobile, el smartphone, se transformó en una extensión de nuestro cuerpo, tenemos que tener una extensión con inteligencia artificial que nos haga vivir, trabajar, estudiar y hacer todas las cosas mejor a lo que estamos haciendo antes. Correcto. Es el uso, ¿no? Apropiarnos en el buen sentido. ¿A dónde nos va a llevar? Es interesante. Yo creo que los próximos, y esto para cerrar, tenés dos cosas que me vas a tener que decir para cerrar. Una es, sin pensarlo mucho, a ver, ¿cómo resumirías estos 25 años si tenés que decirlo en una frase que te salga de las entrañas, del corazón? Son 25 años de una tremenda aventura donde estamos viendo un nuevo mundo cada día, donde lo más importante es mantener la mente abierta para poder siempre aprovechar lo mejor de cada posibilidad, porque se dan un instante sobre el otro y de manera exponencial. Y ahora, la segunda es, teniendo en cuenta esa respuesta, estos 25 años, ¿los ves como la punta del iceberg de lo que se viene en los próximos 10? ¿Que lo que vivimos en 25 fue una muestra de lo que se viene en los próximos 2 mundiales?
yo te voy a contestar dos cosas. Sí. Creo que se va a acelerar mucho más. Es una muestra, porque así funciona el mundo. Vos pensás, o haces las líneas de La gran tiempo. ley de Moore, ¿te acordás? Claro, cada vez que surge un hito, la multiplicación se produce muchísimo más rápido. Sí. Y aparte generamos las capacidades de todo tipo, del ecosistema, del almacenamiento, del procesamiento, de la Yo conexión. le llamo y demás. los movimientos tectónicos. Todos se van moviendo y eclosionan, ¿no? Chocan entre sí y hacen Y de pronto, cambian todo la cadena de valor. Estoy segura que va a ser de ahí a muchísimo más. Y al mismo tiempo, para mí es súper importante el cómo trabajamos el punto de vista humano en esto. Cómo generamos la cercanía en un mundo que podría ser distante. Cómo generamos la empatía por el otro atrás de las pantallas. Cómo seguimos siendo superhumanos y cercanos y demás en este contexto. Y para mí, uno trabaja en lo que trabaja, pero para mí ese factor es transversal a toda la sociedad y para mí es muy importante y es lo otro que tiene que seguir cambiando y tenemos que trabajar con propósito para que eso sea así. Bueno, el impacto que tiene, yo coincido, y yo creo que hoy cada vez más nosotros, como consumidores, nos podemos apropiar mucho más de lo que estábamos apropiados ya con Internet al acceder a todo lo que, si lo usamos, porque acá el tema es, hay que apropiarse de todo lo que tenemos disponible, y este concepto de génesis de un futuro digital, que ahora Eva se va a llevar su original firmado, lo que intenta en estos 25 libros es entender el pasado para poder dominar el presente y poder surfear, porque yo creo que vamos a tener que estar en el modo montar el e-tsunami o los e-tsunamis que se vengan en el futuro, porque hoy es inteligencia artificial y hablamos de AI first, pero mañana va a ser algo first. Va a estar como un ciclo, un déjà vu que se va a ir repitiendo, pero como los ciclos económicos, uno tiene mucho aprendizaje y puede montar esas horas. Así que si les pareció interesante este podcast o video podcast de iLíderes, vean los próximos porque realmente no tiene desperdicio. Y Eva, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, un placer tenerte y gracias. ¿Viste? No sé si viste Vikings. Sí, bueno, sí. Dentro de Vikings, cualquiera podía ser guerrero o guerrera, y después el gran honor del guerrero era que lo inviten a la línea de escudos, ¿no? Claro, que era el momento más, si queremos, de mayor orgullo. Bueno, vos serías una de las guerreras que tendría en la línea de escudos. Muchísimas gracias. Gracias por estar acompañando y apoyando y en todas esas líneas de escudos que hemos estado juntos, porque a nivel institucional, en el ecosistema, la verdad que hemos hecho muchas cosas y seguiremos haciendo. Y esto es parte de lo que les traemos a ustedes en iLíderes Podcast, así que sigan con los próximos episodios. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.